Bueno, ahora en este capítulo vamos a hablar de objetos. Vamos a empezar con la definición, ¿no? De qué es un objeto. Un objeto es un concepto o una vista abstracta que representa una entidad, ¿no? En la cual posee características propias, pues características o propiedades, ¿no? Y acciones que hace un objeto, siempre y cuando llamamos al nombre de esa acción, o sea, en, puede ser el nombre de un método, en este caso de programación orientada a objetos, pues podemos ejecutar dicha acción de ese objeto. Script no es un lenguaje propiamente orientado a objetos, pero se basa en la programación orientada a objetos. Entonces, podemos decir que un objeto posee características, posee características y propiedades, ¿no? Propiedades más tiene acciones o sea, métodos, ¿cierto? Tener en cuenta eso. Y, eh, y en JavaScript, por ejemplo, tenemos tipos de objetos. Por ejemplo, vamos a hablar de los tipos de objetos. Tipos de objetos. Vamos a hablar, por ejemplo, el objeto del navegador. Por ejemplo, el objeto navegador, ¿no? Que tiene, por ejemplo, el objeto navegador que tiene, por ejemplo, los objetos que son window, history, frames, ¿no? Que eso vamos a ver más ahí en los siguientes capítulos. También el objetos predefinidos. Por ejemplo, el objeto predefinido, ¿no? Objetos predefinidos que, que los objetos predefinidos que pueden ser, por ejemplo, un array, o por ejemplo los arrays date, math, string, number, boolean, ¿no? Es un tipo de objeto. Y también los objetos eh, creados por el usuario, ¿no? Creados por el usuario, por, o sea, por el desarrollador, ¿no? También otra forma, tener en cuenta que podemos acceder a un objeto a través, por ejemplo, mi objeto, por ejemplo, puedo hacer mi objeto y a mi propiedad, ¿no? Y el nombre de la propiedad. Otra de la cosa que también es que, bueno, por ejemplo, mi objeto, podemos acceder al método y los argumentos, ¿no? Que tendrá el método. Otra de las cosas es que también los objetos se comportan como si fuera un array, en lo cual quiero decir que puedo acceder a mi objeto con la posición, ¿no? Con la posición de por ejemplo, un array de objeto, por ejemplo, puedo acceder a la posición en que se encuentra mi objeto, o sea, una propiedad, un elemento que está en el array. Y, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también puedo acceder a la posición de una propiedad del objeto ¿no? O también, por ejemplo, también, mm, o también, por ejemplo, indicando el nombre, ¿no? Propiedad, ya está. Por ejemplo, también tener en cuenta que cuando utilizamos la palabra clave this, hacemos referencia propiamente a ese objeto, ¿no? Pues que mi propiedad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, this, método y argumento, o por ejemplo, this, posición, o método, ¿no? Bueno, o posición digo, o propiedad. Bueno, this hace referencia al objeto, ¿no? Cuando estamos declarando, o sea, un objeto es una representación de una clase como una plantilla. Supongamos, por ejemplo, que tenemos bueno, entonces, cuando creamos las clases y cuando usamos la palabra clave this, que está dentro del contexto, o sea, this hace referencia a esa clase, o sea, al objeto. Y de ahí podemos llamarlo métodos, propiedades y argumentos y todo eso.
Bueno, vamos a profundizar más adelante lo que es la programación orientada a objetos en los siguientes capítulos.